invertir con transparencia para construirlo, trascendiendo así todos los días. Porque trascender es vivir con éxito y compartir la abundancia más allá de nuestra existencia. Lead Investment Center. Vive, invierte, trasciende. ¿Qué tal, inversionistas? ¿Cómo están? Bienvenidos a una charla más en estos jueves que ya se está haciendo una costumbre. Les platico desde aquí de Guadalajara, el lugar donde nació este proyecto, ya empresa, desde hace algunos años, Lead Investment Center, y nació sin duda con la intención de llevarte la mejor información para ti y sobre todo cambiar este espíritu, esta sociedad mexicana que no cree en el ahorro, que no cree en la inversión y hacernos ver que en realidad todos podemos ser inversionistas. Lo único que necesitamos es prepararnos, es recibir la información adecuada y utilizarla. El día de hoy tenemos una charla muy interesante donde vamos a platicar sobre cuáles son las herramientas para la mejor toma de decisiones. Sobre todo vamos a hablar hoy de datos, cómo se aprovechan los datos que están disponibles, los miles y millones de datos que existen para que todos los tomemos, para que cómo los podemos aprovechar y también cuál es el papel de la tecnología en el mundo financiero, ¿no? Al final, pues vamos a entender cómo acercarnos a las personas correctas, cómo utilizar estas herramientas que existen a nuestra disposición o cómo lo hacen ellos. También tener la certeza de que sabemos que existe un riesgo en inversiones, pero que se puede administrar de la mejor manera posible y también ver de qué manera se administra a través del uso de la tecnología y de estas herramientas. Y al final vamos a entrar a un tema muy importante que es la importancia de los algoritmos en inversiones y qué tan utilizados son hoy en día. Para todo esto nos acompaña desde Medellín, Colombia, Juan Pablo Villada. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Para mí es un placer poder estar aquí compartiendo acerca de este maravilloso mundo de las inversiones por Internet y los portafolios automatizados. Así como mencionó Alan, sí, la idea es hoy hablar mucho acerca de los robots, hablar de los algoritmos y hablar de las formas en las que ya no se necesitan tanto los humanos para tomar decisiones en el entorno financiero. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Juan Pablo, por estar acá. Gracias a ti, audiencia, por darte el tiempo, que a pesar de que estemos hoy parados por el coronavirus, en realidad dejar de aprender sería un gran error, dejar de obtener la información sería un gran error. Para los que no conocen a Juan Pablo, bueno, él es un trader profesional con más de 12 años de experiencia. Él está formado específicamente en el campo de investigación de algoritmos en inversión y muy importante, se formó en hedge funds estadounidenses. Esto, bueno, como algunos de renombre, de mucho renombre, como Waterloo Capital. Entonces, está en una escuela muy interesante desde que hoy le permiten ser un administrador de fondos de inversión automatizados. Y un reciente logro que tuvo muy interesante es que quedó en segundo lugar en el ranking semanal del concurso de futuros más importante del mundo, que es CME Challenge. Entonces, realmente hoy tenemos un invitado de lujo con muchísimo bagaje que nos puede compartir información muy valiosa de esta combinación bien interesante entre el mundo de la tecnología y el mundo de las inversiones. Pero bueno, antes de entrar a este tema específico, Juan Pablo, me gustaría que me platicaras desde tu perspectiva de experto en inversiones, ¿cuál es el panorama actual económico? ¿Cómo lo percibes tú tal cual? Sí, básicamente el panorama económico actual se viene con un tema principal que es el tema del coronavirus. Digamos, desde finales del año pasado salió pues desde China este virus que ha afectado como tal toda la economía mundial. Ahorita para los países de Latinoamérica, que son digamos en los que nosotros vivimos, son países muy dependientes del tema petrolero, ¿cierto? Porque básicamente son países que son importadores de diferentes materias primas, de diferentes tipos de activos que vienen muchos desde China y de otros países del mundo. Por ende, en un principio está yéndose o está siendo muy afectado, ya que, por ejemplo, ahorita en solamente Estados Unidos, en el dato que salió de los temas de desempleo, hubo más de 30 millones de desempleados en el tema de Estados Unidos. Esto llevando pues a que la economía y a que los temas, por ejemplo, como los índices
de futuros financieros como el Standard & Poor's, el Nasdaq, el Dow Jones, tengan ya ahora una caída en este último tiempo. Hace unos días hubo una caída muy fuerte, que fue cuando en marzo todos los países, digamos como tal, prácticamente del mundo, detuvieron todas sus economías. Por ende, digamos, lo que esperamos para este último tiempo es una desaceleración de las diferentes economías, ¿cierto? Digamos como tal, bajando temas de empleos, prácticamente mucha gente entrando en default, otras empresas cerrando. Entonces, ahorita lo que vemos, el panorama es un poco, digamos, desalentador en términos financieros, ya que, digamos, por todo este tema y problemática que ha habido por el virus, como tal, las economías se han visto muy, muy afectadas desde todo punto de vista. Claro. Solamente podemos decir que hay solo ciertas economías, como decir las farmacéuticas, que son las que en este momento están, digamos, como en un periodo de break-even, o un periodo, digamos, de no ganancia, pero tampoco están en un periodo de pérdida, ya que ellos son los que se han encargado, digamos, de la dotación de todos estos recursos, de guantes, de todo lo que son máscaras, de toda esa parte, para, digamos, que la gente se pueda proteger como tal de este virus. Entonces, básicamente lo que podemos ver es una desaceleración de la economía. Podemos ver que el petróleo ha estado en niveles históricos, pues prácticamente cotizando a negativo en el contrato pasado, pero ahorita ha venido teniendo una recuperación, ya que ahorita se viene prácticamente el reseteo mundial que empieza en Estados Unidos ahorita el 1 de mayo. Por lo que hemos visto que, por ejemplo, activos como por ejemplo el petróleo han empezado a escalar o han empezado a dejar ese terreno negativo y han empezado, digamos, como tal a mostrar signos de recuperación. Por ende, podemos esperar también que empresas, por ejemplo, como las de aviación, empresas que se encargan de hacer el transporte, que utilizan mucho este commodity como el petróleo, puedan volver, digamos, a empezar a trabajar y a empezar a acelerar un poquitico más esas caídas tan fuertes y el tema, pues, económico para que se mejore mucho más. De acuerdo. Entonces, en resumen, como tal, como les venía contando, básicamente vamos a tener un tema de desaceleración hasta finales de diciembre. Ya a partir del otro año, ya otra vez las economías empezarían otra vez a buscar unos nuevos horizontes y a buscar unas nuevas formas de generar una mejor economía digamos, para las personas. Perfecto. Justamente, digo, qué interesante el análisis. Agregaría tal vez que algunas empresas de tecnología también se están viendo beneficiadas, pero hablando de esta parte que lo viste desde el punto de vista latinoamericano, ¿no? Que al fin y al cabo nuestra idiosincrasia, nuestras economías, nuestra manera de gobernar es muy parecida. ¿Y qué salida ve específicamente para nosotros como Latinoamérica, justamente para aprovechar estas economías petroleras? O sea, ¿realmente tendremos una salida, un crecimiento hasta que todo vuelva a la normalidad? Sí, como te decía anteriormente, normalmente muchas de las economías latinoamericanas dependen principalmente del petróleo, ya que son, digamos, altos exportadores de este commodity, por lo que las divisas cuando ingresan al país, digamos como tal, activan la economía. Entonces, podemos ver que los importadores, que como te digo, normalmente la mayoría de países a nivel latinoamericano son importadores de diferentes productos, como de aseo, etcétera, están viendo que sus monedas o sus pagos que tienen que realizar están elevándose mucho, ¿cierto? Por lo que ahorita, en este momento, digamos como tal, está afectando mucho toda la parte industrial de los países, ya que como tal todo el tema de materias primas y toda esa parte, como vienen importadas, tienen altos precios, por lo que mucha gente se está aprovechando y normalmente los precios que antes eran normales, ahorita están casi al doble o al triple, por lo que eso obstaculiza un poco el tema económico de cada país. Entonces, esto del tema del petróleo es muy importante. Como les digo, ya el petróleo ha empezado a tener un escalamiento, por lo que las monedas de los países que dependen del petróleo, como por ejemplo Colombia, México, para poner unos ejemplos, ya están viniendo otra vez a buscar
unos valores medios, no los valores que estaban antes del virus, pero sí están por ahí a un 60 o 70% menos de lo que estuvo normalmente hace menos de un mes. Entonces, esta es una visión general de cómo el petróleo y cómo el tema de las importaciones pueden afectar los países. Perfecto, excelente. Estoy de acuerdo, Juan Pablo, y creo que con medida que pase el tiempo, como dices, diciembre, enero del próximo año, y que todo se regule también, la economía se irá regulando y sobre todo la nuestra, ¿no? Entrando en materia, digamos, del tema que queremos platicar el día de hoy, y considerando que la bolsa existe desde hace siglos, se dice que desde 1602 se funda la primera bolsa en donde se dan esta tal cual compraventa de acciones, esto en la bolsa de Ámsterdam, ¿no? Sí, bueno, son muchos, muchos años de historia y la verdad el mundo de la tecnología pues tiene mucho menos. ¿Cómo ha sido esta combinación tan interesante entre una industria, entre algo que tiene siglos de existir y ha sido fundamental para la economía y algo que está revolucionando el mundo, ¿no? Que es justamente el aprovechamiento de la tecnología y cómo se han unido estas dos. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué punto ha sido clave, ¿no? para estas uniones? Y ya iremos desarrollando el tema de realmente cómo se utiliza. Sí. Sí, así como comentabas que la bolsa nació a partir de 1602 en Ámsterdam, todo el tema de acciones, también en el tema de Japón empezó, digamos, el tema de los contratos de futuros con el tema del arroz. El arroz fue uno de los primeros commodities a nivel mundial que se empezó, digamos, a trabajar sobre los mercados financieros. Entonces, ¿qué era lo que buscaban los productores de arroz o estos agricultores? Lo que buscaban era que en una cosecha futura ellos tuvieran un precio ya, digamos, radicado como tal. Entonces, digamos, como tal, ¿por qué hacían esto? Porque si en el momento que ellos hacían la cosecha y llegaba el tiempo de entregar la cosecha, había un problema de, digamos, como tal, un fenómeno del niño o había un tema de clima, prácticamente el productor lo que hacía era perder su cosecha. Entonces, basado en esto, nacieron los derivados financieros o los contratos futuros, que son contratos para cubrir los precios y que en un futuro, digamos, en un tiempo futuro, digamos, yo pudiera negociar mi arroz sin tener los problemas de que hubiera un problema como de ambiente, como tema de fenómeno del niño, de la niña. Entonces, ahí empezó toda esta forma de los derivados financieros y los contratos futuros. Una vez fue avanzando el tiempo, fue avanzando mucho más la tecnología y para los años 70 empezaron a haber otro tipo de contratos. Por ejemplo, los contratos del oro, los contratos de otros commodities como los granos, como el soybean, que es el frijol, como por ejemplo contratos de ganadería. Y a través de ese tiempo se fueron, digamos, desarrollando otros tipos de contratos, como por ejemplo empezaron a ver los contratos de los índices de futuros. Nació, por ejemplo, en los años 1980 nació el Standard & Poor's, nació el Dow Jones, nació el Nasdaq, que fueron, digamos, como tal, índices que se crearon a partir de ciertas empresas que eran las que dominaban la industria. Entonces, a través de todo este tiempo, digamos, como tal, los contratos futuros o los contratos de derivados financieros, junto con los contratos, digamos, junto con el tema de acciones, fue desarrollándose mucho. Entonces, para los mediados más o menos de 1990, empezaron ya el pit de trading. El pit de trading era el lugar donde se reunían los inversionistas y gritaban los precios de compra o venta que cada uno, digamos como tal, y quería para ese momento, o que de acuerdo a su estrategia o a su análisis, digamos, era un buen momento de compra. Una vez esto fue evolucionando, a partir más o menos de los años 1995 al año 2000, empezó todo el tema de la tecnología o la era tecnológica. Entonces, ¿ya qué era? Ya no era que los precios se copiaban en un tablero o en una pizarra con tiza, sino que ya, digamos, se volvieron electrónicos o empezó toda esta forma en la cual ya no miraba uno, como les decía, en una pizarra, sino que ya se miraba era en un tablero electrónico. Eso fue un gran cambio y un gran shock para, digamos, toda la industria financiera porque mucha gente no estaba, digamos, de acuerdo y mucha gente no tenía, digamos, como las habilidades o las actitudes para entrar en este nuevo mundo tecnológico, ¿cierto? Entonces, el tiempo siguió avanzando, la gente se fue adaptando a todo lo que era el tema de tecnología y más o menos para el año 2005 empezaron a salir como tal los algoritmos de trading. Entonces,
fue, digamos, un cambio de era muy drástico, ya que no era ya solamente el humano el que realizaba las operaciones, sino que ya era como tal una fusión entre el humano que desarrolla el algoritmo o la parte tecnológica y ya, digamos, el sistema que era el que se encargaba ya de enviar las señales y toda esa parte, pues, digamos, como tal, a las bolsas. Entonces, más o menos para esa época, ya todas las bolsas empezaron a volver electrónicas. Entonces ya todo cambió de un tema, digamos, de gritar, de un tema de escribir en una hoja de papel o en un tablero, a pasar ya a hacer todo electrónico y a tener una mejor contabilidad de todo. Entonces esa es como la historia más o menos de cómo la tecnología viene dando ese cambio desde 1600 que hablábamos hasta el año pues de ahora de 2019, donde prácticamente el 90-95% de lo que son las operaciones en bolsa se hacen a través de algoritmos de inversión o se hacen a través de estos robots de inversión. Claro, qué interesante, Juan Pablo, y o sea, sobre todo el choque, ¿no? Dices que en 95-2000, me imagino perfectamente, ¿no? A traders o corredores de bolsa de 20, 30 años de carrera que, pues, es, a ver, cambia porque el mundo está cambiando, ¿no? Y qué interesante que hoy el 90-95% ya lo hace así. Hablando justamente, mencionaste una palabra que constantemente nosotros en LEAD estamos repitiendo, que son algoritmos de inversión. Quiero que me platiques cuál es la influencia de la programación como tal y la automatización de datos en inversiones, para después entrar justamente a esta parte de los algoritmos. Listo. Básicamente, digamos, toda la parte de programación empezó con el famoso padre de la programación, que es Alan Turing, digamos, un tocayo tuyo, como decimos acá. Alan Turing en la Segunda Guerra Mundial, digamos, fue uno de los factores principales para poder que, digamos, todo terminara. Y básicamente Alan Turing lo que hizo fue crear un algoritmo de programación basado en un lenguaje parecido a Assembler, que es un lenguaje de máquina, en el cual lo que buscaba era encontrar esas tropas enemigas o encontrar esas bombas que tenían, digamos, las tropas enemigas. A esto le hablamos, digamos, de los alemanes o los japoneses. Y lo que hacía era, por medio de un algoritmo o un código, digamos, programado en una máquina, lo que hacía era identificar y encontrar dónde estaban digamos, esos barcos o esas bombas o esos tipos de países que... Entonces, básicamente lo que se hizo fue infiltrarse en las comunicaciones por medio de un algoritmo y a través de esto empezó todo el proceso de lo que es la computación y por eso lo llaman, digamos, el padre de la programación. Una vez esto fue avanzando, los mismos lenguajes empezaron a crecer y empezaron a evolucionar. Después de Assembler, que era un lenguaje de máquina, nació un lenguaje que se llamaba C. C es decir, el lenguaje que sigue después del primer lenguaje de programación creado, que es el de máquina. Y a través de ese lenguaje se empezaron a crear infinidad de aplicaciones, tanto aplicaciones para el tema de celulares, aplicaciones para el tema de las personas que primero fueron como tal a la luna. Inclusive C fue el lenguaje utilizado para, digamos, la potencia como tal de Estados Unidos que pudiera, digamos, llegar esos astronautas como tal a la luna. Después de C empezaron a venir otro tipo de lenguajes de programación. Nació entonces C++, que es un avance de C, y de ahí de C++ empezaron a regar muchos otros lenguajes de programación. Entonces ya empezó a nacer Python, empezó a nacer C#, empezó a nacer, digamos, como tal, otros lenguajes mucho más conocidos ahora en día, PHP, Java, JavaScript. Entonces, a través de esa primera historia fue que se empezó a dar todo ese proceso de desarrollo de los nuevos lenguajes. Una vez estos lenguajes ya estaban en cada una de las eras, digamos como tal, o en cada una de las industrias, porque habían industrias, por ejemplo, automotrices, estaba la industria financiera, estaba la industria, digamos, como tal de comidas, y cada uno de esos requería en cierta medida ciertos algoritmos o ciertos procesos repetitivos en algunas industrias que necesitaban realizarse. No menos la industria financiera también se empezó a acoger a este tema y como les comentaba anteriormente, para el año más o menos 1995, el año 2000, empezaron a trabajar los primeros algoritmos financieros totalmente automáticos
en lo que es la industria financiera. Entonces, a partir de ahí se empezaron a crear, como te digo, diferentes algoritmos de inversión en diferentes lenguajes, que lo que hacían era recopilar datos, analizar los datos, tomarle estadísticas a los datos, sacar ciertos números de patrones y en base a esos resultados de datos que se tenía, lo que hacía el algoritmo era tomar una decisión en el mercado. Entonces, desde el pasado hasta el presente ha habido una completa evolución desde la tecnología hasta los lenguajes, digamos, de programación que son usados en el entorno financiero. Entonces, todo este tema de los datos y todo este tema, digamos, de los algoritmos de inversión son muy importantes para dar una mejor toma de decisión en el momento de hacer una inversión, ya que, como les comentaba, los datos se pueden utilizar para hacer modelos estadísticos, para buscar patrones, para buscar diferentes momentos en los cuales, en base al pasado de esos datos, o a la repetición de esos datos, se puede llegar a una mejor toma de decisiones para la inversión. Entonces, este es como un pequeño resumen y el tema de la historia de cómo viene la programación unida al tema, pues, de inversiones y al tema financiero. Bueno, muy interesante el proceso. La verdad es que creo que un porcentaje muy alto, y me incluyo, de las personas en general, no estamos tan versados, sobre todo en el tema de la programación. Creo que es un aprendizaje muy específico, aunque sí creo que eso va a cambiar, ¿no? Seguramente el día de mañana, así como ha sido el proceso del inglés, aprender chino mandarín, el día de mañana la programación será como el segundo lenguaje básico que todos tenemos que saber, porque al fin y al cabo una pregunta que nace de esto, que no quiero que la conteste todavía, pero es, entonces, ¿qué papel toma el ser humano al ser suplido, no? Esa la dejamos pendiente, porque quiero que me platiques para justamente la audiencia no tan versada, y me vuelvo a incluir, ¿qué se requiere entonces para desarrollar un algoritmo? Si yo mañana digo, ok, tengo los datos, tengo el análisis, tengo la expertise en inversiones, voy a desarrollar un algoritmo. ¿Qué necesito y cómo lo haría? Bueno, primero, para desarrollar un algoritmo necesitas tener un modelo financiero, un modelo físico, un modelo macroeconómico, un modelo matemático, un modelo geométrico, en los cuales tengas una serie de datos, digamos, como tal en el algoritmo. Y una vez tengas esa serie de datos, lo que haces es la construcción del algoritmo, que es el que va a generar como tal las señales de compra y venta en los mercados. Entonces, el primer paso es tener definido una estrategia o un modelo físico, financiero o estos que les mencioné. Una vez se tenga ese modelo, digamos, ya, digamos, datado o ese modelo ya listo para hacer la estrategia, ya él pasa al segundo proceso. El segundo proceso es la codificación de ese modelo financiero. Normalmente, cuando nosotros veíamos matemáticas o veíamos, digamos, física, para los que lo vimos, o veíamos otra rama, digamos, de las matemáticas, veíamos que un algoritmo era una serie de letras y códigos que realizaban algo y que daban un resultado. Una vez, como te digo, tenemos ese código o ese código, no, tenemos ese algoritmo escrito, básicamente lo pasamos ya a un código de inversión. Entonces, ¿cuál es el código de inversión? Podemos utilizar diferentes lenguajes de programación para llevar eso a un código. Entonces, ahí era donde les mencionaba, podríamos utilizar C++, podemos utilizar Python, podemos utilizar Java, podemos utilizar diferentes lenguajes que lo que nos hace es crear ese algoritmo, pasarlo a código. Entonces, el segundo paso. Una vez el algoritmo ya esté creado en código, lo que hacemos ya es buscar una plataforma financiera para hacerle un testing o mirar ese algoritmo cómo se comporta en el pasado, ¿cierto? Entonces es como irnos 2 años, 3 años atrás y poner nuestro modelo, digamos, o nuestro robot financiero, ponerlo en un pasado de 3 años y ver en esos 3 años el algoritmo cómo se comporta o cómo opera, digamos, como tal el algoritmo. Si el algoritmo es rentable, si el algoritmo no es rentable, si el algoritmo pierde mucho. Entonces, ahí empieza a haber una serie de estadísticas financieras que me dicen si mi algoritmo realmente es bueno o si mi algoritmo no es tan bueno. Y ya el tercer paso
Básicamente, una vez estos dos pasos están completos y me dice que el algoritmo está, digamos, en buenas condiciones o es un algoritmo rentable, ya el tercer paso es hacerle una prueba, se llama outsample, o una prueba donde el algoritmo no conoce la data que está en este momento. Entonces, ¿qué significa esto? Para un ejemplo, digamos, le hacemos un backtest y nos miramos hacia atrás nuestro modelo financiero, nuestro algoritmo, en 3 años, pero le restamos 6 meses, por decirlo, de data. Entonces, si estamos al día de hoy en abril, nosotros optimizamos y le hacemos un backtesting al algoritmo hasta decir diciembre, ¿cierto? Una vez en diciembre, como el algoritmo no sabe qué está sucediendo de diciembre a ahora, porque es una data que nosotros, digamos, no le agregamos, lo que va a hacer el algoritmo cuando lo ponemos a correr desde diciembre hasta ahora, él se va a enfrentar a la data real de cómo realmente se están moviendo los mercados y me va a corroborar que las pruebas que yo hice en mi algoritmo de esos 3 años atrás sí son las pruebas, digamos, correctas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que mi algoritmo está bueno? Porque en esta prueba de outsample, que son los 6 meses desde diciembre hasta ahora, digámoslo así, que van 6 meses, el algoritmo sigue generando rentabilidad en los mercados. Entonces, una vez pase estos 3 pasos principales, yo ya digo o ya doy, digamos, por sentado que mi algoritmo es un algoritmo rentable. Por ende, ya lo que hago es ponerlo en un mercado real con dinero real. Claro. Qué interesante, Juan Pablo, todo el trabajo que hay detrás, todo el conocimiento. Hay una pregunta como muy interesante, ¿no? Que dices, normalmente tú dices que del 90 al 95% se utilizan algoritmos en la industria de inversiones, en la industria financiera, pero en la banca tradicional, ¿qué tan utilizado es? O sea, ¿todos los bancos lo utilizan o estamos hablando específicamente de un mundo de hedge fund, de inversiones? Sí, ahorita como tal en toda la industria financiera se está viendo mucho lo que es el high tech. Entonces, básicamente todo este high tech es toda la bancarización de, digamos como tal, de los bancos o toda la automatización de los bancos en diferentes procesos, ¿cierto? Normalmente, desde que nosotros ingresamos a una página de internet, a un banco, básicamente ahí ya hay algoritmos que están trabajando por dentro o que están, digamos, haciendo diferentes operativas o diferentes formas. Una vez que tú le das clic en alguna de las pestañas, el algoritmo que está por dentro se encarga de, como te digo, generar o llevarte a un lugar que necesitas tú para seguir los procesos que estás haciendo, digamos, como tal en la parte bancaria. Entonces, como tal en la parte bancaria, lo que estamos viendo es que cada vez hay una automatización mucho más fuerte de todo, lo que está llevando a que los empleados de los bancos pues prácticamente ya no se necesitan porque pues muchos de los procesos y muchos de los temas ya están siendo realizados como tal por algoritmos o por estos códigos que pueden ser utilizados para el tema de inversión, pero también son códigos y programación que son utilizados para toda la banca a nivel mundial. Entonces, Bueno, lo que estamos viendo ahora es un boom de la tecnología en donde el humano cada vez es menos necesario, donde el humano cada vez está tomando menos participación en los procesos que se hacen y ya el humano pasa a ser más como un policía o ser más como entre un policía y un desarrollador porque es el que desarrolla como tal esa parte, el backend o esa parte de atrás y es el que revisa que todos esos algoritmos y que todos esos códigos si realmente estén trabajando de la forma que deben trabajar. Entonces ahora ya como tal está ese cambio de era en la cual ya la revolución industrial la dejamos a un lado y empezamos a tener la nueva era de la revolución informática, donde, como les cuento, toda la parte de sistemas, toda la parte de algoritmos van empezando a tomar mucho campo en muchas industrias, no solamente la financiera, no solamente la industria de, digamos, como tal de programación o toda esta parte de computación, sino industrias como la de, por decir, el derecho, industrias de alimentos, industrias de automóviles, vemos Tesla, vemos, digamos, muchas nuevas industrias que están utilizando la combinación entre la automatización
y digamos como tal, la máquina. Claro. Ajá. Y entonces, contestando esta pregunta, Juan Pablo, muy interesante, porque una de las cuestiones siempre que hay que analizar es, bueno, ¿qué papel toma entonces el ser humano al ser suplido por la tecnología? Tú mencionas que, bueno, pasa a ser policía, pero en realidad pues debe haber otra función que tengamos que hacer. Y quiero hilar esta pregunta al dice, bueno, ¿qué nos depara entonces? Pensando un poco, sé que es muy complicado predecirlo, pero según tu expertise de tantos años y en inversiones y desarrollo y utilización de la tecnología, ¿qué panorama nos ves hacia el futuro en el sentido de las inversiones junto con la tecnología? ¿Hasta qué punto va a llegar o va a suplir al ser humano y en general en las industrias? Pues? Sí, por ejemplo, en el tema financiero de los robots de inversión, hablando de esto, la tecnología juega un papel muy importante. ¿Y cuál es? Es que ayuda a eliminar las emociones que, digamos, como tal, sufre un ser humano o sufre una persona cuando va a hacer una inversión o cuando va, digamos, a comprar o vender algo. Entonces, el utilizar un algoritmo de inversión lo que hace es eliminar esos sentimientos de avaricia, esos sentimientos de miedo, esos sentimientos de ego que hacen que un inversionista no tome las mejores decisiones, porque se ve y se siente que en momentos como tal, si lo está haciendo él, puede generar, como te digo, ese tema de emociones que en últimas puede afectar tu operativo, puede afectar tu retorno sobre la inversión. Entonces, basado en esto, lo que podemos ver en el futuro de lo que puede haber, digamos, como tal en las economías o en el mundo es llegarse a un momento en el que haya una automatización casi que completa. No completa porque, digamos, como tal van a haber industrias y van a haber lugares o momentos donde el humano va a tener que entrar a mirar qué es lo que está pasando. O si, digamos, un algoritmo o algún tema de esos no trabaja de la mejor manera, pues el humano es el que debe entrar como tal a arreglar ese problema. Eso lo veo a un corto plazo. Ya a un largo plazo, pues esto que le digo lo puede hacer ya una máquina. Entonces, una misma máquina ya puede hacer todo el proceso, desde realizar el algoritmo él hasta ser el mismo él el policía, hasta ser el mismo el que si llegase a haber un problema dentro del algoritmo, él mismo reconocer el problema. Y todo esto lo estamos viendo con el tema de la inteligencia artificial, con toda esta parte de optimizaciones genéticas, con la parte de machine learning. Entonces, lo que estamos viendo es un avance muy grande de la tecnología en estos sectores, en donde, como te digo, ya la inteligencia artificial va a ser el que se va a encargar prácticamente de todo, ¿cierto? Desde el principio de algo hasta el final de algo. Y ya básicamente de una u otra forma el humano ya va a ser, digamos, entre comillas, un estorbo para ciertas cosas que hay. Esto es a largo plazo, porque normalmente las industrias y las eras se requieren un tiempo para que todo se pueda, digamos, como tal, dar. Entonces, esta es como mi visión al futuro de corto plazo y al futuro de largo plazo. De acuerdo. Entonces, según tus predicciones, ¿crees que el broker como tal va a pues, ser suplido por los algoritmos? Y al fin y al cabo, la misma tecnología los podrá desarrollar. Eh, Tal vez algún día todos tengamos acceso, ¿no?, a un algoritmo propio o rentado donde simplemente podamos poner a trabajar nuestro dinero y recibir rentabilidades, que es justamente pues mucho de lo que hacemos acá en Elite, es, bueno, tratar de romper el esquema tradicional de que voltear solamente a los sets, etcétera, y aprovechar justamente poner estos algoritmos, esta tecnología a disposición de las personas. Ajá. Aparte de eso, los algoritmos te dan una ventaja muy grande y es, aparte de lo que te digo, el control de emociones, también es el momento de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo. Aparte de eso, un algoritmo te permite estar en muchos mercados al mismo tiempo, donde normalmente un inversionista que no es desarrollador o no tiene un algoritmo, pues debería tener miles de pantallas para poder estar viendo las diferentes oportunidades de inversión que hay. Entonces, todo ese tema de algoritmos abre un espectro muy grande de inversión, en los cuales tú puedes estar en muchos mercados al mismo tiempo buscando los mejores momentos de inversión.
Entonces, básicamente este tipo de herramientas, este tipo de tecnologías, lo que nos permite es aumentar nuestras rentabilidades en el corto plazo, inclusive hasta en el largo plazo, porque normalmente los algoritmos trabajan las 24 horas del día, algo que normalmente un humano no puede hacer. Un humano tiene que comer, un humano tiene que ir al baño, un humano tiene que realizar sus diferentes tareas que debe hacer y normalmente no le dedica el completo tiempo para mirar los mejores momentos de inversión que sean solamente en esos tiempos o en esos momentos específicos. Claro, sin duda, digo, te da muchas ventajas operar con algoritmo, inclusive utilizar métodos que no podrían hacer como el arbitraje, que dices, bueno, pues, que te permites, que solo lo puedes hacer si estás viendo diferentes mercados. Y muchas otras ventajas que ya platicaste. Antes, ya para finalizar, bueno, primero me gustaría decirle a la audiencia que si tiene alguna pregunta, sé que es un tema técnico, es un tema que si no tenemos un background puede ser como complicado, entonces seguramente habrá muchas preguntas. Es momento de realizarlas, ponerlas todas en el comentario para que nos las puedan leer y aprovechemos a que está Juan Pablo aquí con nosotros. Entonces, bueno, vayan haciendo esas preguntas y para terminar, Juan Pablo, ¿qué conclusión le das entonces a esta combinación, a estas nuevas oportunidades que nos brinda la tecnología en el mundo de las inversiones? Sí, bueno, básicamente como los contaba, ahora más del 95, del 90 al 95% de las operaciones que se hacen o de las inversiones que se hacen a través de Internet y que las manejan los grandes fondos de inversión, bancos, hedge funds, son realizadas a través de algoritmos de inversión o de robots de inversión. Entonces, digamos, mi invitación es a que empecemos a hacer ese cambio de chip donde la nueva tecnología está entrando, digamos, en nuestras vidas, en donde los algoritmos han venido o los robots han venido a facilitarnos mucho más el tema de las inversiones, el tema de no estar tanto pegado a un computador, sino el tema de poder disfrutar como tal uno más un tiempo libre o disfrutar más como el tema de la familia, o disfrutar toda esa parte y dejar que los algoritmos hagan el trabajo o dejar que estos robots de inversión sean los que se encarguen de hacer esas buenas inversiones por los aspectos que les mencionaba. Son algoritmos que no sufren de miedo, no sufren de pánico, no tienen que comer, trabajan las 24 horas del día. Entonces se vuelven en una herramienta muy útil para lo que es todo el tema de inversiones, inclusive para las mismas personas, para que, digamos, puedan generar o que no tienen ni siquiera conocimiento de los mercados, con estas herramientas lo que pueden hacer es generar esas rentabilidades o esos ingresos extras que pueden tener a través de los algoritmos de inversión. Excelente. Me uno a la invitación porque al fin y al cabo, si las herramientas están ahí, están para tomarlas. Vamos a dar entonces espacio para terminar a las preguntas que vayan surgiendo. Si nos ayudan a leerlas, por favor. Alex. Hola, nos pregunta Claudia Cortés, dice, ¿qué rendimiento puede generar un algoritmo? Ajá, digamos como tal los algoritmos pueden generar diferentes rentabilidades. En promedio, los algoritmos que nosotros desarrollamos en Lead pueden generar entre un 3 a un 15 a un 20% mensual del capital invertido. Pero de acuerdo al riesgo de inversión que tú quieras tomar con tu algoritmo, pues hay algoritmos que te ponen un 30 hasta un 40% mensual. Pero normalmente la media anual de los algoritmos que están en los mercados y de los grandes hedge funds que manejan cantidades muy altas de capitales, la media es un 20 a un 25% de rentabilidad anual sobre el capital invertido. Entonces, esto tiene mucho que ver de acuerdo al riesgo que quieras asumir y de la persona que esté realizando como tal o de la persona que sea idónea para realizar ese algoritmo. Es lo mismo como decir, un algoritmo lo podemos o lo clasifico yo como un carro. Entonces, no es lo mismo uno tener un carro, no sé, un Honda Civic, que puede costar $10,000 a tener un Audi o un Porsche, ¿cierto? En el cual, pues, la tecnología, las personas que están atrás, el grupo económico que está atrás, hace que ese carro, que en este caso, para este ejemplo, es el algoritmo, sea mucho mejor. Entonces, detrás de ese algoritmo, lo que se tiene que ver es
primero quién desarrolla ese algoritmo y qué tan bueno es haciendo ese tipo de algoritmos. Entonces, esa es más o menos un poco la respuesta. Excelente. El arquitecto Carlos Hernández nos pregunta, ¿los algoritmos se compran, se venden, se rentan? Digamos como tal, en Lead nosotros los algoritmos los utilizamos para hacer administración de capital nosotros internamente. Normalmente los bancos o los fondos de inversión que tienen muy buenos algoritmos normalmente no comparten ni venden sus algoritmos, porque es la forma de ellos realizar el dinero o darle la rentabilidad a los inversionistas, digamos, en base a ese como tal, a ese portafolio. Entonces, como tal, los grandes fondos de inversión o los temas institucionales o los hedge funds no comparten ni venden ni regalan sus algoritmos. Claro, pues es tal cual el know-how, ¿no? Ese es el producto como tal, ¿no? El cómo se opera. Inclusive, complementando esto que dice Juan Pablo, arquitecto, usted se mete a Google y pone renta de algoritmos, le van a salir 1000 opciones. El problema es que funcionen, ¿no? Entonces, si realmente es algo tan valioso y tan importante, es muy complicado encontrar como a la mano poder rentarlo. Que con todo lo que platicamos, seguramente en unos años, mediano plazo, tendremos acceso a esas herramientas, ¿no? Pero hoy en día sí es algo como secretos bien guardados, ¿no? Ajá. Bien, tenemos otra pregunta de Miguel Cortés. Dice, ¿esta revolución tecnológica traería como consecuencia aplanar la curva de la cantidad de ricos en el planeta? ¿Me repites, por favor, que no te escuché bien? Miguel Cortés nos pregunta, ¿esta revolución tecnológica traería como consecuencia aplanar la curva de la cantidad de ricos en el planeta? Aplanar la curva de ricos en el planeta. Digamos, como tal, puede haber mucha más riqueza o a medida que la tecnología va avanzando, muchos lugares del mundo se van bancarizando. Por ejemplo, en países como África, países como Latinoamérica, que antes no tenían acceso, digamos, al conocimiento ni a la bancarización. Ahora a través del Bitcoin, por ejemplo, que no hablamos del Bitcoin, ahorita a través del Bitcoin se pueden bancarizar mucho más y pueden hacer todo el tema de transferencias de dinero los unos con los otros, mientras que hace 5 o 10 años normalmente los bancos no le abrían cuentas a diferentes personas porque no cumplían con un perfil financiero. Entonces, digamos, esto lo que hace el volverse la tecnología mucho más amplia y donde muchas más personas pueden tener acceso a ese tipo de tecnología y a nuevos desarrollos, puede haber un crecimiento mucho más, no digamos de ricos, pero sí pasar mucho del tema de pobreza a una clase media alta, en donde ya muchas personas, por solamente tener un celular, van a tener acceso a diferentes, digamos, algoritmos de inversión o a diferentes temas de poder mover esos dineros, ¿cierto? Esos dineros que en un principio por no tener una cuenta bancaria no lo podían hacer, ahora por el tema de las criptomonedas que ha tenido ahorita o se ha vuelto un tema de refugio junto con el oro, ya a partir de eso se puede empezar a mover como tal mucha más gente de clase, digamos, de pobreza a clase media alta. Y posiblemente en un futuro esto siga en una tendencia ascendente donde cada vez muchas más personas van a entrar en una clase media como tal. Qué interesante. Y para la siguiente charla que te invitemos, Juan Pablo, vamos a hablar específicamente de blockchain y criptomonedas. Mucho tema ahí, muy interesante. Ajá. Siguiente. Tenemos otra pregunta de Carlos Gómez. Dice, ¿puede minimizar un algoritmo las pérdidas en la situación actual de incertidumbre en los mercados, así como perdieron muchos bancos el mes anterior? Sí, básicamente los algoritmos de inversión lo que uno busca es que sea el algoritmo que tenga menos riesgo y tenga mayor rentabilidad. Para eso se utilizan diferentes temas de riesgo, como por ejemplo utilizar un stop loss, que es una pérdida que uno ya tiene fija,
o utilizar una salida técnica negativa, que es decir, la combinación de indicadores o la indicación de diferentes factores financieros para que esa pérdida se pare, ¿cierto? O que esa pérdida llegue a un lugar. Normalmente muchos de los fondos que ahorita tuvieron problemas o que perdieron gran cantidad de capital son fondos de long term o son fondos que van solamente en posiciones largas en los mercados. Muchos, por ejemplo, muchos fondos de acciones, en donde lo que hacen es comprar las acciones y dejarlas ahí a un tiempo X determinado, sin utilizar un stop loss, sin utilizar un take profit, sin utilizar diferentes, digamos, términos técnicos para o parar la operación de pérdida o parar la operación cuando ya esté ganando cierta cantidad de dinero. Entonces, digamos como tal, si tú puedes utilizar un algoritmo utilizando una muy buena gestión de riesgo, donde pues prácticamente si estás teniendo una pérdida, el algoritmo puede cerrar todas las pérdidas. Entonces, vuelvo y te digo, mucha de la gente que tuvo muchos, digamos como tal, pérdidas en este último mes, en estos 2 últimos meses debido al tema pues del coronavirus y al impacto pues tan fuerte que tuvo en las economías, sí fue por una mala gestión de riesgo. O porque te digo que son fondos que van en largo siempre en el tema hablando accionario. Entonces, esto fue lo que pudo ocurrir, pero normalmente con un algoritmo bien desarrollado, un algoritmo que cumpla todos los requisitos, un algoritmo sí se encarga de estopear esas pérdidas o parar esas pérdidas. Muy bien. Bien, tenemos otra pregunta de Alexa Orozco y dice, ¿se ha puesto de moda el ser tu propio trader y algoritmos que se encuentran en internet y que a la gente le llama la atención ganar más, pero por qué recomiendan operar con una empresa establecida? Sí, básicamente para que tú, digamos, escojas un algoritmo de inversión, eh, debes ver quién está detrás de ese algoritmo, debes ver qué empresa está, digamos, como tal, atrás de esos algoritmos, qué conocimiento tiene, qué algoritmos ha desarrollado, cómo trabajan los algoritmos, qué pruebas le hacen a los algoritmos. Entonces, normalmente cuando tú ves un algoritmo en Internet, no sabes el background del algoritmo, no sabes el algoritmo quién lo desarrolló, no sabes si el algoritmo sí está bien para trabajar en un entorno real. Entonces, tienes una ciertas inquietudes que debes primero corroborar y saber completamente quién es la persona que está atrás de ese algoritmo o de la empresa que está atrás de ese algoritmo. Y saber si esa empresa está, digamos, como tal, eh, tecnológicamente y de una parte legal, digamos, como tal, establecida para generar esos buenos algoritmos que en últimas es lo que uno necesita. El algoritmo genere rentabilidad y que controle el riesgo. Bien, Bueno, tenemos otra pregunta de Laura Brizuela. Dice, ¿por qué confiar en algoritmos de inversión en plena situación de crisis financiera? Sí. Normalmente el tipo de algoritmos que se trabajan o que nosotros trabajamos se adaptan, digamos, al mercado en general. Entonces, digamos, en estos momentos, algoritmos que están teniendo mucha volatilidad o, digamos, como tal, en estos tiempos que ha habido mucha volatilidad, donde el mercado se ha estado moviendo muy fuerte para muchos lados, nosotros utilizamos algoritmos de volatilidad, donde básicamente lo que hace el algoritmo es entrar en esos momentos donde hay alta volatilidad, ingresa al mercado y pone órdenes de trailing stop, que es una orden que se va corriendo de acuerdo a que el mercado me vaya dando ganancias. Una vez el mercado se me devuelve de una manera, digamos, fuerte, ya mi algoritmo está generando ganancias, por ende, digamos, como tal, no lo afecta. Inclusive muchos de los fondos de inversión y muchas de las personas en el mundo que se han hecho millonarias han sido en las crisis, porque digamos, han tomado cortos en los mercados bien apalancados, donde pueden generar muchas ganancias porque los mercados se mueven hacia una dirección directa, por lo que pueden generar muchas ganancias. Ahora volvemos, depende de quién sea el que realice el algoritmo, de quién sea el trader, de quién sea esa parte que esté atrás de ese algoritmo.
Hay mucha gente que perdió mucho dinero en estas crisis, pero hay otras gentes que también hicieron mucho dinero, que son, digamos, como tal, mucha parte algoritmos también. Excelente. Bueno, con esto terminamos. Te agradezco muchísimo, Juan Pablo. La verdad es que la información es valiosísima. Te agradezco por estar acá. Seguramente te invitaremos de nuevo para que aportes toda esa expertise que tú tienes. A ti, inversionista, te agradezco muchísimo por estar acá. La información está dada, las herramientas están dadas y depende completamente de ti tomarlas. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Un placer estar aquí y poder compartir con ustedes este maravilloso conocimiento. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Vive, invierte, trasciende.